Hola, en este video vamos a hablar sobre el concepto de la redacción y los vicios de la redacción y dicción. Es para la materia de escritura argumentativa. Y las alumnas son Aldama González Cati, López Cruz Cecilia Brenda, Rodríguez Cleto Amairani Elizabeth. Comencemos. Concepto de redacción. Redacción es expresar por escrito pensamientos, sentimientos, conocimientos que previamente se han organizado racionalmente. Es también encaminada hacia la elaboración de un discurso específico, es decir, la creación de un texto que transmita efectivamente un mensaje, utilizando por ello un lenguaje específico y como materia prima el pensamiento. Elementos de la redacción: la forma y el fondo. La forma es el modo particular que el autor posee para expresar una idea, a lo que llamamos técnicamente redactar. ¿Y qué es el fondo? El fondo lo constituye las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. Tipos de redacción. Aquí tenemos 8 tipos de redacción: informal, formal, periodística, académica, literaria, comercial, administrativa y divulgativa. Comencemos con la redacción informal. Se refiere a toda producción escrita que se transmite de manera sencilla y clara un mensaje. Este tipo de redacción se utiliza para escribir cartas hacia un amigo o un familiar, hacer alguna nota o escribir algo para recordarnos. Redacción periodística. La redacción periodística es utilizada por los medios de comunicación escritos. Tiene la función de transmitir información referente a un hecho que haya ocurrido. Es precisa, va dirigida a un público en general. Redacción académica. Es utilizada por científicos y académicos en distintas áreas. Se utiliza un lenguaje técnico y específico. Podemos encontrar este tipo de redacción académica en monografías, tesis y entre otros. Redacción formal. Utiliza un lenguaje formal y serio para transmitir el mensaje. Se basa en formas retóricas y de auxilio para obtener y conseguir un objetivo. Ejemplos: cartas dirigidas hacia una autoridad, redactar algún oficio, omitir algún comunicado, notas de renuncia, etc. Redacción literaria es la que tiene por finalidad la expresión artística a través del lenguaje escrito, por ejemplo, ensayo, relato, cuentos y poemas. Se caracteriza por dar al escritor una completa libertad al momento de escribir. Redacción comercial o publicitaria es aquella que se utiliza para comunicar un mensaje al cliente o a una empresa con el cual estamos ejecutando negocios. Es crear un texto que tiene como fin promover la venta de un producto o de un servicio. Redacción administrativa. Se utiliza para comunicarse dentro de una misma identidad desde un sector a otro. Es de un carácter formal. Podemos encontrar en esta redacción administrativa que se usan documentos, notas de diversos índoles, currículos y entre otros, escritos de uso preferente en lugares de trabajo. Y por último, redacción de divulgación. Se utiliza para dar a conocer a la sociedad un hecho, suceso o idea de interés general. Los textos divulgativos pueden ser revistas, reportajes, artículos y libros, que pueden ser sociales, científicos y tecnológicos. ¿Qué son los vicios de redacción? Son todas aquellas prácticas en escritura que no corresponden a ciertas normas en el español o que dificultan la comprensión de una idea. Aquí voy a mostrar algunos tipos de adicciones de la redacción. La primera es la anfibología. Esta consiste en utilizar frases o palabras que producen confusión por tener más de una interpretación. Por ejemplo, tomar un solo café. Aquí encontramos 3 posibles significados: tomaré un café y nada más, tomaré un café sin leche, tomar un café sin nadie que me acompañe. El siguiente es el pleonasmo y la redundancia. El pleonasmo es una figura de construcción que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para el sentido completo de la misma, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Cuando se utiliza de manera inconsciente y no con fines retóricos, se convierte en un vicio de dicción al que llamamos redundancia.
el cual consiste en usar palabras innecesarias para el sentido de la idea que se quiere comunicar. La redundancia tiene dos tipos, en donde están los casos que son evidentes y otros en donde no son tan evidentes. Por ejemplo, cuando la redundancia es evidente, es salir hacia afuera, entrar hacia adentro, subir hacia arriba, bajar hacia abajo. Y en el que no son tan evidentes y sin embargo existe, ya que se utilizan palabras innecesarias para el sentido del mensaje. Por ejemplo, accidente fortuito, casualidad imprevista, sorpresa inesperada, un par de gemelos. Y hemos escuchado la expresión valga la redundancia, la cual se utiliza para excusar el uso de esta figura. Esta expresión es válida únicamente cuando la persona que habla está utilizando un pleonasmo. Las siguientes son cacofonías. Es un vicio que sucede cuando juntamos las letras o sílabas de sonidos similares que son desagradables. La laguna, banco con, de desarrollo, y con un poco de reflexión podemos evitarlas. Por ejemplo, podemos decir esa laguna o esa región lagunera, un banco que tiene ideas, países en desarrollo. Es difícil deshacernos de estas cacofonías, sobre todo cuando ya se encuentran muy arraigadas y son parte de la cultura de una región o zona, como es el caso de la laguna. El siguiente es el metaplasmo. Esa alteración del lenguaje es un vicio muy extendido que consiste en adicionar o quitar sonidos a las palabras y se da en las siguientes formas. Apócope o apócopa. Metaplasmo consistente en la supresión de sonidos al final de una palabra. Por ejemplo, fuimo por fuimos, fuero por fueron. La paragoge consiste en la adición de sonidos al final de vocablos. Por ejemplo, nadie por nadie, cercas por cerca. La prótesis se llama así al metaplasmo que se origina al agregar uno o varios sonidos al inicio de palabras. Por ejemplo, a hoy por hoy, a reempujar por empujar. Vicios de dicción. Se conocen como vicios de dicción el empleo de palabras incorrectas que insertadas dentro de un discurso oral o escrito pueden generar en la audiencia o lector confusiones, incomprensiones de material o denotar tus niveles de estudio o experiencia en el tema. Los vicios de dicción pueden ocurrir en distintos niveles, como el fonético, semántico, ortográfico, sintáctico o morfológico. Los vicios de dicción más frecuentes son cacofonía, vulgarismo, dequeísmo, muletillas y monotonía. Vulgarismo. Son todas aquellas palabras o expresiones empleadas en el dialecto popular de manera incorrecta. En este vicio de dicción se incluyen los términos que usan las personas comunes y corrientes de manera inapropiada. Algunos de estos pueden ser cierre de la vocal, delante o atrás de a, o delante de o hasta pronunciarse prácticamente como una i. Por ejemplo, vamos para el teatro. Lo correcto es teatro. O voy a golpearlo. Lo correcto es golpearlo. Otro ejemplo es por asimilación. El sonido de una palabra experimenta un cambio por atracción de otro de la misma palabra. Miñique por meñique. Dequeísmo. Se produce dequeísmo cuando se añade innecesariamente la expresión de delante de que. Por ejemplo, es probable de que se rechace la hipótesis nula, cuando lo correcto es que se rechace la hipótesis nula. Cacofonía. Es cuando ocurre la repetición de forma no intencional de un morfema que resulta desagradable al oído. Por ejemplo, tomando té te mejorarás. Otro ejemplo sería parece que aparece. Monotonía, también conocida como pobreza léxica o del lenguaje, y se da cuando nuestro vocabulario es muy débil, poco nutrido, limitado o impreciso. Por ejemplo,
tiene el primer puesto en la competición. Por ocupa el primer puesto en la competición. Otro ejemplo es hacer un edificio en lugar de construir un edificio. Muletillas. Las muletillas se usan para rellenar los espacios de la conversación con palabras innecesarias. Por ejemplo, usar este, es que. La conclusión de esto es que los vicios de la dicción que se cometen con frecuencia obedecen a una resistencia al cambio, motivada a que la persona por la práctica constante los tiene arraigados en su esquema del habla. Lo más aconsejable es adecuarse a las normas establecidas en cuanto a su uso correcto, indistintamente del empleo que hagan los demás o de las opiniones contrarias que se emitan.